recibo en el set de Actualizarte porque este jovencito vino a revolucionar con los más famosos y vino a hacer bailar a todo el mundo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es un concepto muy nuevo que capaz caló con la juventud paraguaya. Realmente hacía falta, porque temas urbanos no tiene idioma guaraní. No. Les recuerdo a grandes cantautores que solamente ellos se enfocaron en nuestra música paraguaya, en la guaraní, en la polca, pero hasta ahí. Y los que sí incorporaron un poco, Néstor Loy y unos cuantos jovencitos incorporaron un poco de guaraní, pero es un yo para, ¿verdad? Bueno, y además en otros ritmos. En otros ritmos. Juan, por favor, tomale. Tiene una media. No, esto sí que es ser paraguayo, gente. Tiene media paraguaya. Tiene los colores de nuestra bandera. Tiene o sea, sos de corazón, de alma, de todo lo que vos muevas es paraguayo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Yo amo mi nación y lo digo con todo el corazón. Y mira que me fui a vivir 3 años en España y pude comparar las culturas y me quedo 100% con Paraguay, como siempre digo. En realidad, cuando un paraguayo sale, valora más, ama más y busca su raíz. Sí. Y entonces vos lo que estás haciendo no es solamente brindarle tributo, sino que enaltecer al máximo lo que es nuestra cultura paraguaya. ¿Y qué paraguayo no está orgulloso de hablar en guaraní, verdad? Y creo que ninguno. Al menos no después de escuchar nuestras canciones. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 31 años. ¿Tu nombre completo? Wilson Javier González Legal. ¿Te nació esa idea estando en España o estando aquí en Paraguay? Estando en España, estando en España. ¿A quién comenzaste a doblar lo que era su canción? El primer tema fue Una noche en Medellín de Chris MJ, el chileno cantante urbano, que estaba en su momento en la época, y como estaba número 1 en todas las listas, decidí hacer un contenido en TikTok preguntando a mis seguidores cómo sonaría Una noche en Medellín en guaraní. Así tipo jugando, hice la improvisación ahí en guaraní, ahí al instante. El video creo que duró 15 segundos nada más. Hice esa pregunta y tiré ahí mi TikTok. Cerré mi celular. Cuando volví a abrir el teléfono después de unas 3 horas más o menos, el video estaba viral, 100.000 reproducciones. Hazte de fama y échate a dormir, dice luego. Increíble fue el efecto, y ahí mismo yo dije, me propuse la tarea ahí esa noche misma de traducir la versión completa y tirarla al día siguiente, y lo logré y se viralizó. Bueno, por ejemplo, la canción de Bad Bunny, hay una parte donde seguís con castellano, es cuando digo, ¿será que él recibe un asesoramiento de algún profesor, de alguien que te acompañe para hacer las traducciones, o vos solito lo haces todo? No, solito no lo hago acá con mi increíble pareja que tengo al lado siempre, y ella también habla muy bien el guaraní, y lo hacemos entre los dos. Ella me tira palabritas y yo también tengo mis palabritas que aprendí de mi papá, que también es músico y canta mucho en guaraní. A ver, ¿quién es? Así Mi papá es el vocalista del grupo Tordillo Negro, se llama Armindo González. Ah, ya lo conocí porque en una fiesta él vino a traer serenata a un cumpleañero y ahí lo conocí. Bueno. Y se viste de negro también. Sí, también, tiene su propio grupo. Me encanta tu experiencia, me encanta que te hayas enfocado a algo tan diferente. Imagínense ustedes, señores, que el artista a veces tiene que rebuscarse, porque hoy por hoy el buroreí, el cachiay, el cualquier cosa es lo que más surge, ¿verdad? Entonces, viniste en la forma certera, así dando al blanco, porque Musicarios hoy es referencia internacional, gente. ¿Cuántos youtubers, cuántos cantantes? Ah, por cierto, tengo una curiosidad que me vas a responder enseguida. Okay. ¿Cuántos artistas están cantando y bailando su éxito? Podrían decir muchas personas, se cuelga de los famosos. No, está teniendo la oportunidad de poder hacer valer nuestra música, nuestra cultura y por sobre todas las cosas el guaraní, poder enaltecer, que nunca muera eso, ¿verdad? Entonces, ¿vas a seguir con ese género? Claro que sí, también estamos preparando los temas propios, que mucha gente nos pide también temas propios, y por supuesto que estamos trabajando en eso. Esa parte grosera así tipo de bueno, no voy a cantar, no voy a cantar, gente. Bueno, decidiste volver a Paraguay. Jacob Moral allá en el país, ¿verdad? Sí, muchísimo. Yo adoro todas las costumbres, las comidas típicas, el tereré que nunca dejo, todo. Yo amo Paraguay. Esto para mí es un sueño realizado porque puedo impactar a todo el país con este concepto y cambiar de alguna manera la cultura. Un beso enorme a esta rubiaza maravillosa que está ahí detrás de cámara. Ahí está. Está detrás de cámara. Uniformada también. ¿Viste por varios canales en nuestro... Sí, de momento hicimos así vía Zoom nada más, no hicimos una rueda de prensa oficial todavía en Asunción porque nos estamos preparando con la banda, vamos a hacer un lindo concierto para toda la gente cuando vayamos. Bueno, tu tema siguiente va a ser tu autoría.
en guaraní y cuándo vas a lanzar? No, todavía la siguiente canción no va a ser de mi autoría, va a ser un nuevo cover en guaraní, que todavía no voy a revelar el nombre porque estamos ahí viendo todavía, pero sale muy pronto y los temas propios vienen para finales de este año, como Genial. broche de oro de este año. Decime, ¿sos tímido o no? Porque Yo- los anteojos se dieron cuenta, le estoy psicologando, ¿eh? ¿Puedo mirar tus ojos? ¿Podemos quitar tu anteojo? Prefiero que no porque me gusta este personaje. No, El personaje entonces, quiero mantener. Hoy ustedes ya saben de que nuestro musicario es tímido, pero me encanta porque vino a arrasar con todo y cosas de la vida, ¿verdad? Uno enaltece a otros y te sentís aquí muy aceptado, no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo, ¿verdad? La verdad que al principio yo estoy muy atento a lo que dice la gente y al principio era como una crítica así muy abrupta. Sentí la crítica pesada de la gente diciéndome: ¿qué estás haciendo con el idioma? Estás arruinándolo todo, deja de hacer macanada. Un montón de comentarios que a uno como creador, como artista, le afecta porque nosotros somos introvertidos y también sentimentales. Claro que me Porque afectó, nadie pero es de yo, hierro, ¿verdad? pero fue más fuerte el apoyo de la gente. Vi unos orientales inclusive en su TikTok haciendo referencia y dice, oh, esto tiene flow. Y bueno, y sí, y eso pega, ¿verdad? Qué bueno tenerte aquí. Queríamos acompañarte en tu trayecto. Valoramos el arte, el talento y indiscutiblemente lo que ha sido tu éxito para nosotros es meritorio. Por eso te trajimos a Actualizarte, porque Actualizarte es de moda, tendencia, glamour y todo lo que sea referente a artistas, este es el espacio para ellos. Así es que muchísimas gracias por haber venido. ¿Algún consejo para alguien que esté allí ocultando y quiere hacer algo innovador? Que no se rinda. Los nuevos talentos que tomen este concepto de musicarios como ejemplo para sus carreras. Bueno, y qué lindo porque al final y al cabo la inteligencia y esa practicidad y esa innovación es lo que te va encajando dentro de los parámetros para que vos puedas escalar día tras día. Exacto. Próximamente, ¿en qué país vas a ir? Tenemos planes de visitar España, Argentina y Estados Unidos, por supuesto. Ahora está ocurriendo un fenómeno que hasta los argentinos nos están escuchando. En Argentina, argentinos reales. Así le impresiona lo que está pasando con el idioma y tenemos un tráfico así de Argentina porque nosotros vemos todo en las estadísticas Creo quién que la está semana visitando. pasada te hicieron una entrevista unos periodistas argentinos, ¿verdad? Sí, sí. Eso Recalcando fue de Buenos inclusive Aires, nuestra 100%. historia. Para mí ha sido un placer hermoso tenerte aquí. Para mí ha sido muy gratificante enaltecer lo que vos seguís haciendo y también difundir un poco más. Muchísimas gracias. El placer ha sido todo mío y un saludo para toda la audiencia. Jag hoppar la música, llamo penhan på här. Detta är mocko i hotell, jag kan hälsa dig, vi maro ya på ekwe. Jag hoppar la música, llamo